Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira. Gracias por estar en Quién es Quién. Es un placer, gracias por la invitación. Visto con la perspectiva del tiempo, aquel paro del 18 de septiembre, hace muy poquito tiempo, que algunos entendieron como un apoyo explícito del Frente Amplio, aunque ustedes no dijeron explícitamente voten al Frente Amplio, ¿tuvo un buen resultado electoralmente hablando? Usted pertenece al Martín de Artistas también del Frente Amplio. Bueno, yo creo que tuvo impacto en lo que el movimiento sindical se proponía, que era instalar un conjunto de temas en la agenda política nacional. Estos temas iban desde el desarrollo productivo, el desarrollo humano, la educación, la justicia social, el componente salarial, las relaciones laborales y todas aquellas conquistas que habíamos logrado en 10 años de era progresista. Nosotros no le podemos decir a la gente que la década 2005-2015 fue parecida a la década del 90. La década del 90 para nosotros fue nefasta. Le guste a la calle y a Sanguinetti o no le guste, fue una época donde no hubo consejo de salarios, donde la negociación colectiva se limitó al 20% de los trabajadores, la mitad de los cuales tenían tarifas, es decir, el transporte y las mutualistas. Nuestra desregulación laboral fue de un tamaño salvaje, se escondían relaciones laborales atrás de empresas unipersonales, los salarios de trabajadores aumentaron en promedio 4.7% y el Producto Nacional Bruto aumentó en esa década 40%. Eso para el Uruguay obviamente no lo queríamos. Sin embargo, en la década progresista, el relato nuestro es que se votó una ley de negociación colectiva que abarcó a los públicos y a los privados, que se votó una ley de libertad sindical, que se votó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, que por fin se firmó un convenio del sector doméstico y ahora va por el tercer convenio colectivo, que efectivamente hubo un conjunto de normas laborales, casi 50, que favorecieron la estabilidad laboral y el movimiento sindical pasó de 110.000 a 350.000. ¿Pero creen que ayudaron con ese paro que gana el Frente Amplio? No, a que la gente hiciera conciencia de los cambios que se habían producido en esa década. Después el voto es una cosa muy individual. A que hiciera conciencia es la forma elegante de decir a que entienda que tiene que votar al Frente Amplio. Yo pienso que si la gente comparara década con década, la elección hubiera sido 70-30. Al Frente Amplio, a favor del Frente Amplio. Sí. O sea que el paro ayudó todos para los eso. Datos son todo lo que uno mide, PBI por cápita, exportaciones, inversión educativa, inversión en salud, gratuidad de los servicios públicos, midas lo que midas, da mayor bienestar que esa década. ¿Eso ayudó a que gane el Frente Amplio? Yo no sé si eso ayudó o no. Pero si la gente entendió este mensaje... Si la gente entendió, ayudó. Si la gente entendió que después hay que pelear por más, ayudó. Siempre lo va a hacer el movimiento sindical, independientemente de lo que pensó Vázquez, que pensaba que no era positivo, de lo que pensó la calle Pou, que pensaba que no era positivo. Y yo creo que fue muy positivo para los trabajadores, para el Uruguay y para el futuro del Uruguay. Y creo yo que algunas de esas señales de identidad en el próximo periodo o en el próximo tiempo las vamos a ver en múltiples debates con el partido de gobierno, porque está claro que hay tensiones que se van a ir dando y se van a ir dando porque no somos idénticos, no pensamos idéntico el gobierno electo y el movimiento sindical. Hay temas donde ya se empiezan a visualizar diferencias, por ejemplo en el trato educativo o en algunas frases que se han pronunciado en términos de contradicciones con los sindicatos. No me imagino yo cómo se va a hacer una reforma de educación sin los docentes participando, no me imagino perdedores en una reforma de la educación, me imagino un diálogo más abierto y más fluido y no dar señales contradictorias de que se eligen autoridades con la intención de generar un enfrentamiento que es evitable si el diálogo y la negociación colectiva son los que priman en las relaciones laborales en el Uruguay y en particular en la educación. Y vamos a tener algunas diferencias si se intentan desindexar los salarios, y vamos a tener diferencias si no se cumplen con alguna de las formulaciones planteadas en cuanto al IRPF, en torno a subir el mínimo no imponible, a elegir nuevas deducciones y a quitar del cálculo al aguinaldo y al salario vacacional, porque está claro que esas son prestaciones que los trabajadores fuimos conquistando para algunas cuestiones que son vitales para la vida, entre ellas el descanso natural. En materia de educación, usted que representa magisterio, tanto Vázquez como Sendic, o sea, la fórmula presidencial del Frente Amplio ha dicho que no van a tolerar o de alguna forma, no sé si impedir es la palabra, pero digo, en ese sentido se expresaban los dos, que hayan más paros en la educación y sobre todo en la escuela pública como hubo en este periodo. Eso ni Dios lo puede hacer. Ni Tabaré, ni Sendic, ni Dios, que yo soy cristiano. Digamos, los paros están dentro de las posibilidades que tienen los sindicatos para defender sus derechos. Si los derechos de los trabajadores son vulnerados
si las propuestas que se le hacen a los trabajadores son insuficientes, si el diálogo no es constructivo, si las propuestas que se hacen en términos de salario y de políticas educativas no son compartidas, si el diálogo nacional sobre educación se limita solo a los partidos políticos y no toma en cuenta a los docentes, tenga claro que va a haber conflicto. Pero si el gobierno toma medidas directamente atacando estos paros, ¿qué hace el movimiento sindical? Pero no los puede atacar porque nosotros tenemos derechos constitucionales. Hay un decreto que habla de paros distorsivos que descuente, ustedes no están de acuerdo. Nosotros no hemos hecho paro distorsivo en la educación. Cuando paramos, paramos. Lo hacemos porque hay niños donde nosotros estamos. Donde trabajamos hay niños. Si uno hace un paro distorsivo, podría dejar niños en inconvenientes, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer ni hoy ni nunca. Pero la medida del paro, o la medida del paro parcial, o la medida de la protesta a la puerta de la escuela, o la medida, diversas medidas que el movimiento sindical tiene, porque no pensemos eso solo usted en una ya medida. avisa que va a haber. No, yo no aviso que va a haber. Está diciendo, van a hacer una reforma sin consultarnos y todo eso. Si alguien lo va a hacer, que yo aspiro que no, en primer lugar porque conozco a Marita y me imagino que no va a hacer eso. Conozco a Tabaré y me imagino que usted se refiere a María Julia Muñoz, designada ministra de Educación. Sí, lo que pasa es que la conozco desde que yo era muchacho. Me imagino que eso no va a suceder, pero si sucediera, no tiene que caberle duda a la sociedad que va a haber conflicto. Lo que pasa es que el conflicto no tiene por qué entenderse como una medida particular. ¿Y siempre van a pagar los alumnos el conflicto? No, intentaremos que no, que sean los menos perjudicados, pero paga el alumno. Mire, nosotros como todas las personas, cuando defendemos derechos, algún otro derecho sin querer tocamos. Pero no hay otro método más creativo que Bueno, le estoy dejar diciendo clase. que no hay por qué decir que el conflicto únicamente se va a limitar a paros. A veces se limitará a paros, otras veces a denuncias concretas, otras veces a acciones concretas en las puertas de las escuelas, de los liceos, de las universidades del trabajo y de la propia universidad. Otras veces serán con marchas después del horario de trabajo. No hay por qué pensar que el movimiento sindical tiene una sola medida para tomar. Las más utilizadas han sido los paros en este periodo. Son las más difundidas, no las más utilizadas. ¿No es lo que buscan ustedes? No, la prensa busca el lío. Si hay un lío en el GA, ese lío es más importante que si yo llevo 2.000 escolares al camping de Magisterio. Yo creo que es una noticia imponente que 2.000 escolares vayan al camping de la FUN en forma gratuita. Sin embargo, a ningún medio le interesa esa noticia. Van al conflicto del gas o de los maestros o de la Federación. ¿Y por eso ustedes utilizan tanto el paro? No, no lo utilizamos tanto. En el caso de nuestro sindicato tuvo 2 paros el año pasado. O sea que esta cantidad, como usted se imaginará, es insignificante en relación a cualquier gran conflictividad. Lo que nosotros aspiramos es a no tener que utilizar la herramienta del paro. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que es lógico que un maestro gane hoy 20.000 pesos nominales en los primeros 4 años de tarea? ¿Es lógico? No lo es. Que el funcionario que cocina para 500 alumnos en una escuela esté en el entorno de 15.000 pesos nominales, le estoy hablando, nominales. Ninguno paga IRPF, eso, ni se preocupe por el IRPF. ¿Es necesario generar mejores condiciones? ¿Es que nosotros ignoramos que hubo aumento de salario? No, los hubo. Eran mucho más penosos. ¿Usted siente que les ha dado resultado cuando paran? Bueno, la lucha siempre ha pagado. Nosotros hicimos conflictos en el gobierno de Sanguinetti. No, yo le hablo ahora, de estos 50 días en el gobierno de la calle, duró unos 15 días y hicimos conflictos en este periodo. El que nos dice que perdemos la independencia porque no lee historia. Ustedes entre repartir volantes y parar, ¿qué les rinde más? Las dos cosas. Porque quitarnos herramientas, es como si yo te dijera entre el martillo y la pinza, ¿qué te sirve más? Y vos me decís, no me quite ninguna de las dos. Yo voy a utilizar la que crea que tácticamente es más importante y voy a tratar de que suceda. ¿Más rinde más? Voy a tratar de que sucedan 3 cosas. De que los trabajadores apoyen, los de magisterio y de los de la educación, los trabajadores de educación primaria, los funcionarios. Voy a tratar de que el resto de los trabajadores lo comprendan y voy a tratar de que la sociedad en general lo comparta. Por lo cual tengo que preparar cada medida en términos adecuados. Si yo hago un paro de hoy para mañana, probablemente sea negativo para mi sindicato, aunque lo acate el 90% o más, como pasa en nuestro sindicato, que tiene un acatamiento muy alto. Usted sabe, cuando se dice que hay paro en la escuela pública es porque no va a haber clases. Son sinónimos. Pero yo necesito 3 impactos diferentes. El apoyo del resto de los trabajadores y el apoyo de la sociedad a mi planteo. Por lo cual tiene que entender con los paros durante mucho tiempo. Yo vi en el año 89 300.000... Vamos acá, más cerquita. ¿Ahora los apoyan cuando ustedes paran una escuela? Tenemos mayor apoyo de lo que se dice en la opinión pública, a pesar del destrato... ¿Pero mayoritariamente la gente los apoya? Nosotros creemos que sí. Bueno, la última encuesta que usted habrá visto de búsqueda dio un apoyo al movimiento sindical que no existe en ninguna otra parte de América Latina, en ninguna otra parte. Más de 36%. En una organización que obviamente
tiene un conflicto de intereses con los empresarios. Entonces usted sostiene que cuando un padre va y no puede entregar a su hijo en la escuela, apoya el paro que está haciendo el sindicato. Si entiende el planteo, sí. ¿Y lo entendió para usted? En muchas oportunidades sí, en otras no. Por eso hay que revisar las prácticas, porque las prácticas tienen que atender estas tres patas del taburete, ¿verdad? El taburete que ahora están nombrados, pero este taburete de Elías decía, el taburete nuestro, taburete de otros es otra cosa. El taburete nuestro es que la gente apoye la medida, que el resto de los sindicatos se solidaricen y la comprendan y que la sociedad la defienda. Esto es un trabajo anual, le diría. O sea, usted no está diciendo no va a haber paros. No, yo no puedo decir que no va a haber paros. Tampoco puedo decir que va a haber, porque a mí no me gusta jugar los partidos antes del momento de jugarlos. No me gusta prejuzgar. Si alguna de las cosas que se están diciendo se llegaran a concretar, va a haber medidas. Si en el presupuesto no se atiende la mejora del salario docente y no docente de la educación, va a haber medidas. ¿Serán paros o serán otras medidas o serán todas? Lo que nosotros vamos a procurar es que los padres y los alumnos comprendan el porqué de nuestra medida y sobre todo por qué es necesario discutir mejoras presupuestarias para que su educación sea de calidad. No es solo yendo a clase todos los días que se logra una calidad de educación, es con los padres comprometidos, es con el sistema educativo funcionando bien, es con el diálogo permanente con los docentes, es dándole herramientas, es trabajando en los distintos contextos, es estudiando qué pasó con la ciencia y la tecnología y qué cosas cambió en el modelo educativo. La educación está en crisis, hace 50 años que los presupuestos educativos en Uruguay se podrían llamar paupérrimos. Usted analícelos y es una vergüenza que Uruguay haya gastado eso y después diga los resultados son malos. ¿No cree que de alguna forma se establecen dos tipos de educación? El que puede pagar la privada, su hijo tiene clases todo el año, y el que no puede pagar la privada y va a la pública, ¿se come más de un paro a veces? Bueno, yo creo que los trabajadores de la educación privada pelean por sus derechos y más de una vez hay paros que pocos se informan. Que esto pero no tiene el acatamiento de lo público nunca, los privados. No lo sé qué nivel de acatamiento tiene, pero si el movimiento sindical sigue profundizando su política van a tener el mismo yo nivel. Voy al otro lado, miren el otro lado del mostrador, ¿no cree que quedan dos tipos de educación en Uruguay? Yo quiero que los niños tengan el número de clases adecuada para que aprendan, pero no quiero que los profesionales de la educación tengan un salario adecuado para vivir de un solo empleo. Pero mire al lado de los niños, ¿no cree que hay dos tipos de educación? No, yo creo que no. Cuando miden los rendimientos es obvio que mismos contextos, mismos yo hablo de los días de clase, los rendimientos, pero usted mide los rendimientos, porque esto es lo importante, ¿no? Si un día fue y no se hizo nada, importa poco, ¿no? Los rendimientos son idénticos. No hay en el Uruguay una educación A y una educación B, pero igualmente no hay por qué ignorar que tenemos problemas que hay que atacar. ¿Usted no se siente responsable de colaborar en que haya educación A y educación B? Claro que no nos sentimos responsables, nos sentimos responsables en tener un discurso que fortalezca la educación pública en todos los planos y mandar a nuestros hijos a la educación pública y contribuir con la educación pública para que tengan los mayores rendimientos posibles. Y esto significa maestros bien pagos, trabajadores no docentes bien pagos, significa tener una estructura edilicia adecuada y se ha avanzado en este tema, pero hay que seguir avanzando. No podemos pensar que porque los salarios mejoraron en el entorno del 50% en 10 años, igual estos salarios son 19.000 pesos nominales en los primeros 4 años de trabajo y después 8% entre grado y grado. Esto a todos nos debería doler como sociedad. Si un maestro para vivir tiene que tener 2 trabajos, si el profesor tiene que acumular 50 horas o 60 horas, ¿no habrá ahí una clave del problema educativo nacional? No habrá que pensar abiertamente los partidos políticos que tienen que estar adentro y los sindicatos cuál es el mejor planteo educativo para las próximas décadas. No pensar que uno toma decisiones hoy y los resultados los ve mañana. Toma decisiones hoy y como todo proceso los resultados los ve de repente dentro de 5 años. ¿Lo invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira.